DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual tuvimos una serie de expedientes, una serie de proyectos que han sido y que han avanzado en comisiones, como en la Comisión de Cultura, como en la Comisión de Discapacidad, y otros proyectos que avanzaron con diferencias y que seguramente serán motivo de debates en las sucesivas semanas en la Comisión de Legislación General. También avanzó en la investigación que lleva adelante la Comisión de Juicio Político, en el marco del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ya está confirmado la próxima semana una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político con testigos que ya, en algunos casos, ya participaron de la reunión de comisión, en otros casos ya fueron citados, no vinieron, veremos qué es lo que pasa la próxima semana. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros. Saludo especial para el señor Fabián Wallman. Feliz cumpleaños, Fabián. Muchísimas gracias, estimadísimo Fernando Fraquelli. Lo primero que tengo que hacer es agradecerle a la compañera Marta López, que recién en Casa Rosada me dio una mano para que llegue a tiempo. Así que, Marta, el saludo y el agradecimiento para vos en esta tarde ajetreada de viernes, que culmina una semana en la cual, bueno, fundamental el tema del juicio político, como vos bien decías, y lo que se viene para el jueves próximo, con los testigos ya definidos, quiénes van a estar presentes. Estamos hablando de Aldo Tonón y de Héctor Marchi, que continuará con su declaración, esta vez a partir de las 3 de la tarde, Fernando. Bueno, y un día no habitual para la Comisión de Juicio Político, porque se reúne habitualmente los días martes en un horario pasado el mediodía, pero recordemos, la próxima semana es una semana corta, es una semana que tiene el feriado del 1 de mayo, y esto, bueno, en parte ha trastocado lo que tiene que ver con las reuniones de comisión, que en principio la única reunión de comisión que está ya confirmada es el miércoles que viene, como bien dice Fabián, el cumpleañero, el miércoles que viene a las 3 de la tarde. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Hola Fer, hola Fabi, feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, sí, la Comisión de Juicio Político, y también tenemos otra más que va a ser un plenario que van a encabezar 2 diputados radicales que presiden la Comisión de Comercio, Gabriela Lena, y la de Defensa del Consumidor, Víctor Hugo Romero. Va a haber un debate también el día miércoles, pero por la mañana, que tiene que ver con las compras con tarjeta de crédito. Era un plenario que estaba citado para, ustedes recordarán, el día de la sesión que hubo el pasado 19 de abril. Se suspendió porque, bueno, estaba la sesión. Claro. A esa hora también coincidía con labor parlamentaria. Esa es otra de las comisiones citadas. Veremos si se suman algunas más. Estamos en la antesala, también la semana que viene vamos a estar en la antesala de, bueno, una semana de cierre de campañas en algunas provincias. Así que, como sabemos, mayo viene cargado en ese sentido, pero el oficialismo, bueno, intentará con distintos temas ir avanzando y veremos si se podrá concretar a mediados de mes una sesión o no. Bueno, la idea es el día 17 de mayo. Después de 2 semanas en mayo, donde está prevista, o por lo menos están trabajando ahí oficialistas, opositores, las autoridades de la Cámara de Diputados, ver si pueden construir mayorías, pero más de que construir mayorías están tratando de construir un temario para llevar al recinto el 17 de mayo. Día que después de 2 semanas en las cuales va a haber elecciones en diferentes provincias, el día 7 en 3 provincias, el día 14 hay en 5 provincias más, hay elecciones que se realizan en los estados provinciales, y eso, por supuesto, ha generado la merma de la actividad por estos días y seguramente también en las próximas semanas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación, y se está buscando el día 17 como un día un poco más tranquilo, como para poder tener a los legisladores presentes aquí en
en el Congreso. Mientras tanto, Fabián, la agenda que venimos hablando de la Comisión de Juicio Político y este plenario que nos estaba diciendo Meli. Así es, y la Comisión de Juicio Político que continúa teniendo algunos remesones que se dan en otros ámbitos, porque en el día de hoy hubo una fotografía que apareció publicada en el diario Clarín, en el cual se observa a los 3 magistrados, Rosencrantz, Rosati y Maqueda, comiendo empanadas en el lugar donde están los mayordomos de la Corte Suprema de Justicia. Una foto que revela varias cosas, tiene que ver por un lado con el apoyo explícito que le ha brindado la Unión de Trabajadores Judiciales de la Nación, encabezada por Julio Piomato. Por otro lado, el estado en que se encuentra ese edificio, porque la foto muestra un abandono prácticamente total, con cables al aire en las paredes, todo muy resquebrajado, y los jueces que se refugian luego del testimonio de Marchi, que continuará el próximo jueves, en el apoyo de una parte de los trabajadores del Poder Judicial, mientras otro sector, encabezado por Vanessa Siley, apoya el juicio a la Corte Suprema. Bueno, las consecuencias que van sucediendo a partir de lo que va ocurriendo aquí en el Congreso de la Nación con este juicio político a los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia, la presencia de Héctor Marchi esta semana con declaraciones fuertes en lo que tiene que ver con el manejo de la obra social del Poder Judicial, y Marchi, que fue hasta hace pocos días un hombre clave en el manejo de la administración, el administrador general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una voz sumamente autorizada y esperada para hablar en la comisión. Habló el pasado día martes, ahora va a hablar nuevamente, va a explayarse el próximo día miércoles, es decir, que siguen las expectativas también desde el oficialismo y también, por supuesto, desde la oposición, pero vimos también que las expectativas y las repercusiones fueron directas también con el 4º piso del Palacio de Tribunales, ahí donde está las oficinas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cambiamos de tema, Meli, hablamos de proyectos con consenso, proyectos que avanzan en las comisiones, proyectos que pueden formar parte de una agenda de consenso y de acuerdo entre oficialismo y oposición pensando para el 17 de mayo. El tema tiene que ver con la discapacidad. Sí, Fer, porque esta semana, bueno, tuvimos también distintas comisiones como la Comisión de Cultura y la Comisión de Discapacidad. Comisión de Discapacidad que se caracteriza, al igual que, por ejemplo, la Comisión de Salud, en, bueno, sacar proyectos consensuados y son aquellos que finalmente vemos que van avanzando, ¿no?, en el recinto. La verdad que a lo largo de estos años podemos destacar que en un congreso tan difícil, sobre todo a partir de diciembre de 2021 un poco más, y en medio contexto de pandemia también, se han sacado muchas leyes vinculadas a la salud, vinculadas a la discapacidad. Sí es una cuenta pendiente, por ejemplo, en esta comisión, la reforma de la ley de discapacidad, que era un proyecto que había prometido el Poder Ejecutivo y finalmente nunca envió. También estuvo el presidente de la Agencia Nacional de Discapacidad en 2 oportunidades en esta comisión. Bueno, veremos si la discusión se podrá dar. Y que dijo que sí, que iba a entrar. Él mismo le preguntaron y dijo, bueno, está en legal y técnica, que es el paso previo, claro, de la oficina de Vilma Ibarra, el paso previo para que llegue al Congreso de la Nación. Bueno, estará todavía ahí. Es importante porque sería una ley en el contexto que se lo ve que podría, ¿no?, alcanzar los acuerdos necesarios. Pero bueno, se verá. Lo que sí avanzó en este caso es un proyecto que presentó Lucila Massín, diputada del Frente de Todos por la provincia de Chaco. Ella ya lo había presentado en 3 oportunidades, esta es la tercera porque fue perdiendo estado parlamentario. Y también es un proyecto que había tenido media sanción del Senado en noviembre de 2020, pero nunca se trató en diputados. El año pasado tuvo dictamen, pero no llegó al recinto. ¿Pero por qué? Porque no hubo sesión, ¿no? Porque me imagino que no habrá nadie que se pueda oponer a tener un calco en el auto. Claro. Creo que fue justo en ese margen de fin de año, claro, y sabemos que en diciembre no hubo sesión después en diputados. Pasamos a la otra placa. Bueno, tiene que ver, no lo mencioné, con la adopción del símbolo internacional de accesibilidad universal, ¿no? El símbolo que caracteriza a las personas con discapacidad.
Bueno, como decimos, este miércoles la comisión que preside el diputado Luis Di Giacomo de Río Negro le dio dictamen favorable nuevamente y lo que se propone es la adopción de este símbolo que fue diseñado por la ONU. Es decir, hay ya internacionalmente países que lo han adoptado y bueno, se trata de una actualización, ¿no? Pasamos a la que sigue. Bueno, esto es lo que establece un poco el proyecto, además de decir de que nuestro país va a adoptar este símbolo. Lo que establece es que el Estado Nacional y las jurisdicciones, esto es las provincias, promoverán la utilización y señalización con el símbolo internacional de accesibilidad universal cuando se cumplan las condiciones de accesibilidad y de diseño universal necesarias para que los espacios de uso público, los edificios, los medios de transporte, los productos, los servicios y los procesos de comunicación aseguren la autonomía, la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad. Y quiero resaltar, ¿no? Cuando se cumplan las condiciones, claro, porque no en todos, si bien hemos avanzado muchísimo en lo que es, sobre todo, bueno, en los edificios públicos, en los espacios públicos, con la accesibilidad, bueno, hay lugares que todavía tienen que trabajar en esto, pero este símbolo vendría a, obviamente, representar en cada lugar que se cumple, ¿no? Claro. Con garantizar justamente los derechos de personas con discapacidad. Y vamos a ver cuál es el cambio que se da, ¿no? Acá, como decíamos, bueno, este cambio se trata de una adecuación que se hizo en 2019 a nivel internacional, como decíamos, fue diseñado por la ONU. Y con esta ley Argentina se sumaría al nuevo concepto. Y acá viene el cambio, ¿no? Originalmente el símbolo de accesibilidad estaba relacionado, vinculado con, se focalizaba solamente, digamos, en la silla de ruedas. Sí. Después se incorporó como la figura del ser humano, digamos, ¿no? Y hoy por hoy es una persona en silla de ruedas, pero eso solamente apunta a un tipo de discapacidad, que es la discapacidad motriz. Claro. Ni siquiera incluye a todas. Y vamos a la siguiente. Vamos a ver entonces ahora cómo sería el nuevo, ¿no? Dice, con el tiempo se diseñó un nuevo logo, eliminando la connotación pasiva y representando al ser humano en su movimiento en el espacio, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que decía. Además, la silla de ruedas no representa todos los desafíos, ya que solo representa un colectivo. Y así es como, bueno, se buscó adoptar un nuevo símbolo que tiene que ver con una persona, como la figura de una persona. Ahora, ahí vamos a verla, ¿eh? Sí, ya tenemos la imagen. Ah, está. Pero no sé si teníamos una placa más, por eso. Bueno, vamos a la última placa y después vamos a la imagen. Perfecto. Un poco la placa sí, describe la imagen. Claro, la imagen es como la figura de Da Vinci, digamos, ¿no? Sí, es una imagen que se busca, o sea, porque tiene a su alrededor, ahora vamos a ver otras cosas, pero bueno, está la persona con los brazos y las piernas extendidas, rodeado de un círculo que vendría a ser su contexto, ¿no? Sí. Y lo que representa es, lo que busca representar es la armonía entre todos los seres humanos en la sociedad, la inclusión de todas las personas de todos los niveles y la esperanza y la igualdad de acceso para todos. Y asimismo es algo neutral e imparcial, justamente por esto que decimos de tratar de abarcar a todos, sobre todo porque hoy por hoy nosotros generalmente estamos acostumbrados, si hablamos de discapacidad, bueno, hablamos de personas ciegas, hablamos de personas con discapacidad motriz, de personas sordas. Ahí vamos a ver el logo que quedaría, el logo que ya desde el punto de vista internacional. Ahí está. Esto es lo que yo te decía, que está referenciado justamente en El hombre de Vitruvio, que es la representación gráfica que hizo Da Vinci de las proporciones. Exactamente. No es al azar elegido. Y ahí está, simboliza la inclusión para las personas de todos los niveles en todas partes, armonía entre los seres humanos en la sociedad, representa la esperanza y la igualdad de acceso.
Bueno, y ahí habla de espacio, de la comunicación, el hombre representado en todos los niveles. El símbolo es neutral e imparcial, habla de los objetos, habla de los servicios. Bueno, una integración es lo que ha diseñado la ONU, lo que ha diseñado Naciones Unidas, y que en cada uno de los parlamentos se está dando este debate, se va replicando para que en cada uno de los países se adopte a nivel internacional este símbolo que reemplaza, bien como decía Meli, el viejo símbolo que era de la persona en una silla de ruedas, ¿no? Únicamente donde pareciera que la única discapacidad es la motriz. Claro, y eso decía, estamos acostumbrados a hablar capaz de personas ciegas, personas sordas, personas con discapacidad motriz, pero hoy por hoy hay muchas más personas que ingresan, digamos, a este universo obteniendo un certificado de discapacidad, por ejemplo, claro. Chicos con TEA, que fue otro de los temas que se trató también en la comisión relacionado al ámbito educación. Y bueno, la importancia también de, a partir de que hay millones de, no sé si 5 millones de personas con discapacidad en Argentina, eso decía una de las diputadas. Pero recordaba que Galarraga, cuando estuvo en la comisión, dijo que solo un 25% acceden, digamos, a lo que es el certificado con discapacidad. Hay muchísimos que están fuera, claro. Entonces, ¿cuánto falta también por hacer en ese sentido? Bueno, los debates que se van dando aquí en el Congreso de la Nación, los debates en la búsqueda de consenso, en la búsqueda de acuerdos, los debates que tienen que ver con este momento particular de la vida institucional de la Argentina, donde muchas de las actividades y muchos de los hechos políticos están sucediendo también fuera del Congreso Nacional, en el marco de lo que es una campaña, en el marco de lo que son las elecciones en las diferentes provincias. Hace pocos días, hace pocas semanas, un par de semanas, tuvimos las elecciones en la provincia de Neuquén, las elecciones en la provincia de Río Negro, se vienen ahora las elecciones en la provincia de La Rioja, en la provincia de Jujuy, el día 7 en la provincia de Misiones, que son las de el 7 de mayo, y después tenemos 5 provincias más, entre ellas Tucumán, San Juan. Bueno, hay una serie de elecciones que tienen que ver con este calendario electoral que tiene el año 2023, que va a culminar, si todo se mantiene como se está señalando y lo que se está viendo también por las encuestas que se van viendo, por la intención de voto, por más allá de que todavía no están lanzados los precandidatos de todas las fuerzas, sí, de alguna fuerza sí, de otras fuerzas todavía no, o por lo menos no en su conjunto, en su mayoría, y hay todavía plazos que marca el Código Electoral como para poder terminar de definir las candidaturas nacionales. Esto va a ser recién en el mes de junio, pero lo cierto es que parecería que todo va a un panorama de tener en noviembre un balotaje. Sí. ¿No? Y ahí finalizar el calendario electoral de este 2023. Sí, para las candidaturas hay tiempo todavía hasta el 24 de junio, sí. Pero cumpliendo también con la ley, justo en el día de hoy se oficializó en el boletín oficial la convocatoria ya a las elecciones con las fechas fijas que conocíamos, pero que quedaron oficialmente formalizadas. 13 de agosto las PASO, estamos hablando a nivel nacional, 13 de agosto las PASO, 22 de octubre las elecciones generales y, como vos decís, un eventual balotaje 19 de noviembre. Lo que se eligen en las elecciones nacionales este año son presidente, vicepresidente, 130 bancas en el Congreso que están repartidas en las 24 jurisdicciones del país. También hay 8 provincias que eligen senadores nacionales. En cada elección se renueva un tercio de la Cámara Alta. Y 19 parlamentarios del Mercosur, que fue un tema que surgió en la última sesión. Lo trajo con un apartamento de reglamento la diputada Silvia Lospenato, que presentó un proyecto pidiendo que se suspenda la elección de parlamentarios del Mercosur, que se vuelva a como era en un momento, que se designaban a legisladores nacionales para que nos representen en el organismo regional. Hoy también, cuando se publicó este decreto, se quejó un poco en Twitter
Pero bueno, eso es lo que vamos a elegir como cargos nacionales, ¿no? Claro. Y en ese contexto, Sí. bueno, en el día de ayer, el acto en el que participó la vicepresidenta, allí en la localidad de La Plata, sin una definición taxativa acerca de su candidatura, dejando todavía un tiempo. Recordemos, el 15 de mayo se realizará la reunión del Congreso del Partido Justicialista, que debería definir, por lo menos en principio, la estrategia. Como bien vos decías, hasta el 24 de junio, Melissa, hay tiempo para presentar las listas. Y por otro lado, hoy a la mañana, que la oposición tuvo una reunión en la que estuvieron los principales candidatos políticos en la casa de Jorge Triaca, el ex ministro de Trabajo. Se ve en esa imagen en el centro a Mauricio Macri, a su derecha a Horacio Rodríguez Larreta. Un poco más corrida también está Patricia Bullrich, junto a Diego Santilli, Cristian Ritondo, los dos candidatos a gobernador por cada una de las partes. Y luego, bueno, el titular del PRO, Angelini, y el ex secretario de Macri, de Andrés. Se fueron muy rápido, tanto Larreta como Bullrich, sin hacer muchas declaraciones. Pareciera que de alguna manera fue una foto para mostrar, para hacer ver una sensación o una unidad que habrá que ver si en los próximos días, de alguna manera, asimilando a lo que dijo ayer la vicepresidenta, continúan los cascotazos dentro del frente interno o se achica un poco el debate y van hacia otro tipo de discusión. Claro, falta mucho todavía para el 24 de junio, pero parece como que falta menos para las definiciones internas de las fuerzas, ¿no? Cada una de las fuerzas va viendo de qué manera va reacomodando sus respectivos sectores. Cuando hablamos de Juntos por el Cambio, tiene que también reacomodar los entendimientos y los acuerdos políticos con la Unión Cívica Radical y con la coalición cívica. Me parece que la intención de cada una de las fuerzas es hacer una interna distinta o diferente a la que se hizo en el año 2015, en la cual, en las PASO de ese año, cada una de las fuerzas fue con su fórmula presidencial y terminó ganando la fórmula que conformaron Mauricio Macri y Gabriela Michetti. Me parece que la intención del radicalismo, la intención de la coalición cívica, me parece que también la intención del PRO, por lo menos de algunos sectores, es buscar cierto acuerdo, cierto consenso, en el sentido de decir, si la encabeza un hombre, una mujer del PRO, la fórmula presidencial, que el candidato o candidata a vicepresidenta sea de la Unión Cívica Radical. Y la coalición cívica podría también tener un candidato o candidata como vicepresidenta, y si no, ocupar el lugar más importante de un distrito determinado como cabeza de lista en candidatos a diputados nacionales. Conversaciones que se van dando en Juntos por el Cambio, conversaciones también que da el Frente de Todos respecto a el acto político de ayer de la vicepresidenta de la Nación. Algunos especulaban que podría lanzar o su candidatura o renunciar a su candidatura a ser candidata en el año 2023. Bueno, lo cierto es que no planteó ni una cosa ni la otra. Deja algunas opiniones, algunos mensajes, tanto en lo que tiene que ver con los invitados al acto como los ausentes en el acto. También tienen que ver esos mensajes que se pudieron ver, las fotos donde se la ve a la vicepresidenta acompañado por el exministro Trota en la ciudad de La Plata, la exdiputada Bernaza, una de las mujeres pilares de lo que sería el centro de formación política del Frente de Todos o del Juntos por el Cambio, ¿no? La escuela Néstor Kirchner. Y ahí habrá que ir viendo de qué manera se van reorganizando y rearmando lo que son las diferentes fuerzas políticas a nivel nacional en la República Argentina. Y cuando hablamos de fuerzas políticas también tenemos que hablar de otros sectores, como por ejemplo del peronismo no kirchnerista, de Juan Schiaretti, que también está armando un frente con el ex gobernador Urtubey de la provincia de Salta, de otros sectores. Veremos también cuál es la situación en la cual se reacomodan desde el punto de vista político Graciela Camaño, el Topo Rodríguez. Bueno, me parece que ahí también hay otro sector que está trabajando con un foco en la provincia de Buenos Aires, pero también con un foco a nivel nacional. Falta mucho para el 24 de junio, para el 23
24 de junio. Y después nos queda la perlita de esta semana del partido de Espert, ya incorporado prácticamente a Juntos por el Cambio. Bueno, pero me parece que lo podemos ver ahí después. enseguida lo vamos a ver porque ahora nos está llamando Luciana con nuestro móvil. Luciana, buenas tardes. Buen día, muy buena jornada, Fer, compañeros que están en el piso y por supuesto a las personas que nos acompañan aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Finalizando una semana que fue cargada de actividad legislativa, actividad parlamentaria aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y la semana que viene se espera que se vuelva a reanudar la Comisión de Juicio Político, pero ya no el día martes, sí, porque venimos de un feriado, un fin de semana largo, sino que se va a reanudar el día miércoles a las 13 horas, está convocado, ya está publicada en la agenda de lo que es la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para continuar este juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sabemos que este martes, hubo una comisión, sí, se reunió nuevamente la comisión, continúa con la audiencia de testimoniales, continuamos con el tema de las supuestas irregularidades de la obra social del Poder Judicial. Pudimos escuchar la palabra de distintos funcionarios, entre ellos del funcionario Marchi, que recordemos que ocupó 15 años, fue funcionario 15 años en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Podríamos decir que viene del ala de Lorenzetti, ¿no? Del ala dura de Lorenzetti, del círculo de confianza de Lorenzetti, y quien semanas antes o días antes de venir a testificar aquí a la Cámara de Diputados de la Nación en juicio político, había sido destituido y removido de su cargo por el voto de los mismos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, estamos hablando de Rosenkrantz, de Maqueda y de Rosati, porque el único que votó en contra es decir, de que quería que Marchi siga continuando con su puesto y con su cargo, era Lorenzetti. Sabemos que es un hombre que viene del ala de este ministro de la Corte, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de sus testimonios, muchos dicen que, bueno, podría ser un testimonio quizá desde el enojo contra los miembros de la Corte, y muchos otros diciendo, no, vino a decir realmente lo que sabe desde su función, ¿no? Cuando ocupó su puesto dentro de la Corte Suprema de Justicia, y que, bueno, que la semana que viene va a continuar, ¿sí? Se va a seguir analizando las supuestas irregularidades dentro de lo que es la obra social de la Corte Suprema. Sabemos que la Corte también envió un informe que había pedido la Comisión de Juicio Político, pero envió la noche anterior a que se realice la Comisión de Juicio Político, por eso los diputados y diputadas no tuvieron tiempo de analizar y de estudiar en profundidad, y por eso ese tema se va a analizar, y seguramente que esas preguntas van a preguntar en base a esos informes que envió la Corte Suprema la semana que viene, el día miércoles a las 13 horas. También en el discurso de Marchi se abrió de alguna manera el panorama, se empezó a hablar de la posibilidad de brindar una eventual protección en la calidad de testigo del cual fue citado Marchi, ¿no? Porque Marchi hizo denuncias muy fuertes, ¿no? Que empezó a recibir amenazas, tanto él como su familia, a raíz de esto, de que fue citado como testigo aquí a la Comisión de Juicio Político, y muchos empezaron a hablar de si se podría o no aplicar la posibilidad de la figura de testigo protegido. Pero en realidad la figura de testigo protegido es una figura que se aplica en el ámbito penal, sí, en la justicia penal, que yo por lo menos desconozco que haya antecedentes de que se pueda aplicar en lo que es la figura de juicio político, porque esto es un ámbito puramente exclusivo que es político, y el otro es un ámbito penal, es un ámbito judicial. Aparte, para que pueda aplicar y pueda proceder la figura de testigo protegido, se tiene que dar cierto tipo de delitos, se tiene que evaluar si existe una eventual peligrosidad, y esa peligrosidad determinar si es media, alta o baja, porque en base a la peligrosidad que pueda sufrir ese testigo por las declaraciones y por el material y la información que tiene, claramente requiere una protección especial y brindarle un plan de seguridad. Entonces es bastante complejo. Se abrió como la posibilidad de ver si se podía o no brindar algún tipo de protección, pero yo creo que eso no va a prosperar. Me parece, Luciana, que uno de los primeros pasos que en ese caso tendría que hacer Marchi o dar Marchi es hacer una denuncia penal. Ya hizo la denuncia penal. Exacto. Perfecto. Efectivamente. Y lo que sí se habló, claro, lo que sí, Luciana, se habló el otro día era que, discúlpame que meta este bocadillo, que se le iba a pedir a la presidenta del cuerpo que haga las acciones necesarias como para garantizar lo que estaba denunciando, más allá de que efectivamente la Cámara de Diputados no tiene posibilidades de efectivizar con algún tipo de cuerpo propio
o hacer el pedido directamente, pero sí que las haga Cecilia Moró en este caso para llevar adelante la protección que no solamente afectaba al propio Marchi, sino a otros trabajadores que fueron también supuestamente amenazados, según las palabras de Marchi, por Silvio Robles, el vocero de Rosati. Es cierto, porque Marchi lo que dijo en su testimonial, dijo que la semana pasada se vivió como un clima tenso y un clima raro dentro de la Corte Suprema de Justicia, porque se podía ver la presencia policial dentro de la Corte, incluso las puertas que estaban con trabas, que había como una persecución a los empleados, bueno, como que se vivía una cosa rara, ¿no? Una cosa tensa dentro de la Corte Suprema de Justicia, y esto fue una de las palabras que dijo Marchi en su testimonio, pero es cierto lo que decís de que la Cámara de Diputados es un órgano legislativo. La única competencia que tiene el órgano legislativo dentro de una república es la de dictar leyes. La que tiene el órgano en una república que tiene la facultad de imponer alguna pena o de iniciar alguna investigación que tenga que ver con un carácter de delito, ¿no? Una cuestión penal, tiene que ver con el Poder Judicial. Y es por eso siempre está bueno recordar que el juicio político para lo único que sirve es para destituir de su cargo a los miembros de la Corte Suprema de Justicia o a los funcionarios que están enumerados en la Constitución Nacional. Una vez que se los destituye, luego de atravesar todo el proceso, ¿no? Luego de que se analicen las pruebas pertinentes, todo el tema de la documental, de los testigos, que se proceda a la votación necesaria, si se llega a ese punto, si se traslada todo, se traspasa todo ese proceso y eventualmente se puede determinar que hubo un eventual mal desempeño por parte de los miembros de la Corte, ahí sí, simplemente lo que se hace es destituirlos del cargo. Y ahí es donde entra a jugar, una vez que están destituidos del cargo, que ya no tienen los fueros, es donde entra a jugar la justicia penal, que es la única que tiene la facultad dentro de una república, no dentro de una república democrática, de investigar si se cometió o no un delito. Y si se cometió un delito, iniciar las investigaciones necesarias, y es la única que tiene la facultad de imponer la pena necesaria, y en ese caso de poder convocar el tema de la figura del testigo protegido, ¿no? Bueno, eso como tema central que va a tener la próxima semana esta Cámara de Diputados en lo que tiene que ver con el tratamiento de temas en comisión, ¿no? ¿Hay algún otro dato más allá de lo que también nos adelantó? Sí, tenemos la comisión... Sí, tenemos la comisión también ese mismo día, el miércoles a las 11 de la mañana. La Comisión de Comercio, Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia fueron invitados expositores relacionados a la problemática existente en relación a la comercialización con tarjetas de crédito y su incidencia, que es un tema que ya se estuvo evaluando. No recuerdo si fue el año pasado o fue este año que ya se reunió esta comisión para tratar sobre este tema. Muy bien. Bueno, Luciana, gracias por este panorama que tiene que ver con la actividad del Congreso, la agenda del Congreso para la próxima semana. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Ahí estaba Luciana Fernández con nuestro móvil en el edificio anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora nos vamos a la provincia de Santa Fe. Diputado Juan Martín, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, diputado, viendo un poco la agenda de lo que se viene la próxima semana y un poco también la agenda de lo que dejó esta semana. Esta semana volvió a hablarse del tema de Santa Fe. Hace ya algunas semanas se había hablado en la comisión de en lo que tiene que ver con presupuesto, en lo que tiene que ver con justicia, en lo que tiene que ver con la ampliación de la justicia penal federal. Se habló también en su momento con la presencia del ministro de Seguridad Aníbal Fernández. Ahora se habló desde otro ángulo también, en lo que tiene que ver con estas sociedades anónimas simplificadas y su implicancia o su relación con el narcotráfico. ¿Cuál es la opinión desde Juntos por el Cambio? ¿Cuál es la opinión desde el radicalismo de la provincia de Santa Fe? Bueno, la verdad es que lo que sentimos es que estamos encontrando excusas y no respuestas y tratando de tapar el sol con las manos, ¿no? Porque como bien señalabas, desde el momento en el que asumí como vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados, planteamos la necesidad de hablar con Aníbal Fernández
exigimos respuestas también porque lamentablemente vemos que la presencia de efectivos federales en la provincia de Santa Fe ha disminuido desde que asumió la gestión de Alberto Fernández. Eso no fue corregido cuando asumió Aníbal Fernández en reemplazo de Sabrina Frederick. Y la verdad es que nosotros entendemos que con este tema de las sociedades anónimas simplificadas lo que se busca es encontrar excusas, culpables, pero no ir al fondo del problema, ¿no? Que, insisto, tiene las herramientas, las competencias hoy, la Unidad de Información Financiera y la Justicia, y en su caso también el Ministerio de Seguridad y Justicia, como para ir al fondo de las bandas de narcocriminalidad, del delito organizado. De hecho, estamos planteando, y esta semana lo vamos a ingresar, lo terminamos de conversar con varios de los diputados de Juntos por el Cambio de la provincia de Santa Fe, la necesidad de que venga también el ministro de Justicia, Soria, al Congreso de la Nación, porque más allá de las cosas que se conversaron en el tratamiento del fortalecimiento de la justicia federal de Santa Fe, la no conformación de la comisión bicameral que tiene que implementar la vicepresidenta, hay muchos temas pendientes que dependen de su cartera, sin ir más lejos. ¿Por qué siguen funcionando desde las cárceles los teléfonos celulares cuando hay una disposición legal que lo prohíbe expresamente? ¿Qué pasa con la cárcel federal de Coronda, que se inició la obra durante la gestión anterior del gobierno nacional de Cambiemos y no se culminó todavía? Y ahí podríamos tener plazas justamente destinadas a los condenados por delitos federales. ¿Qué sucede con la vacante que todavía el Poder Ejecutivo Nacional no remitió al Senado de la Nación para el Tribunal Oral en lo Federal de Rosario número 2, que también está vacante, hasta la no implementación de los hornos pirolíticos para poder quemar estupefacientes? Son estos temas de fondo los que hoy pueden hacer una diferencia y que, insisto, no intentan tapar el sol con las manos, no traen mayores dificultades porque también se quiere eliminar una herramienta que le ha servido a miles de emprendedores, a miles de hombres y mujeres que sienten que esa herramienta les puede dar facilidad para poder llevar adelante su negocio, su comercio, su emprendimiento, y que no va al fondo del problema. Por tanto, fue una evidencia informativa ya para escuchar también la opinión de algunos involucrados, pero desde Juntos por el Cambio estamos en esta posición, ¿no? De ir al fondo del tema y empezar a tener respuestas concretas, porque también mucho de lo que se dijo por parte de Aníbal Fernández y de Alberto Fernández, allá cuando tuvo el ataque al supermercado de la familia Rocuso, que nos hizo noticia internacional, hoy no tenemos novedades, no sabemos si se cumplió ese envío de efectivos federales, los arquitectos y ingenieros del ejército que iban a venir también a ayudar en materia de obra, y que al momento no tenemos ningún informe y no se ven ni en Rosario ni en toda la provincia de Santa Fe. Juan, hay algunas medidas que usted está planteando y que seguramente quieren hablarlo y conversarlo este tema con el ministro de Justicia, que no requieren ningún marco legal ni ninguna discusión muy amplia, requieren una decisión política de tomar una resolución administrativa. No más celulares en las cárceles federales. Sí, desde ya. Es el artículo 160 de la ley 24660 que prohíbe la comunicación telefónica por parte de los internos y las unidades penitenciarias. Y lo que queremos saber es qué está haciendo el Ministerio de Justicia de la Nación, de quien depende el servicio penitenciario, más allá de la intervención que hoy tiene la repartición a nivel nacional. ¿Qué sanciones se dispusieron? ¿Qué acciones se tomaron para readecuar protocolos, para hacer que se cumpla en definitiva esta disposición legal que ya existe? Como bien señalás, es únicamente cuestión de hacerla cumplir, pero que hoy se puede verificar en Santa Fe que muchos de los crímenes, sobre todo lo que tiene que ver con sicariato, con ataque de bandas, con inclusive regenteo del narcomenudeo y del narcotráfico a gran escala, se da por orden directa que se emite dentro de las cárceles. Bueno, esto hoy ya puede resolverse en sí mismo, y de hecho hay un tema que no está previendo el Ministerio de Justicia de la Nación y que se lo planteamos también al Consejo de la Magistratura en la implementación del sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe. Hacen falta instalaciones acordes, ¿no? Donde puedan haber audiencias, donde se pueda también desplazar a los detenidos que van a tener que concurrir a las audiencias, salvo los momentos que sean virtuales. Y ya hay un edificio para la ciudad de Rosario que el AVE dispuso para poder implementar, pero no hay ninguna novedad respecto de la ciudad de Santa Fe. Nosotros hicimos una propuesta concreta, poder utilizar el edificio de correo y telecomunicaciones, que además tiene una ubicación extraordinaria y cuenta justamente con
potencialidad edilicia para resolver el tema, pero no se nos ha dicho ni que sí ni que no, y solamente algún diputado oficialista dijo que se va a evaluar la construcción de un nuevo edificio, para lo cual no hay ni presupuesto, ni previsión, ni preproyecto que podamos abordar, cuando la justicia federal de la provincia de Santa Fe y los actores involucrados en esta reforma creen que ya mismo podemos empezar a trabajar para adecuarlo. Estos temas concretos son de gestión, no tienen que ver con ninguna modificación legislativa en particular, y queremos conocer el estado de situación y de qué manera piensan resolverlos en la gestión de la cartera de justicia. El diputado Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, Fabián Waldman, aquí desde el estudio. Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, le quería consultar cuáles son las objeciones que plantean con respecto a la modificación de las sociedades SAS, que según lo que yo tengo entendido, lo que plantean es una transparencia en la gestión, porque uno de los datos que dicen desde el oficialismo es que no tienen, por ejemplo, un domicilio fiscal, no tienen una presentación clara de los papeles contables, y que justamente, más allá de que efectivamente no es una cuestión que pueda resolver el tema de fondo que aqueja a la sociedad santafesina, está clara que puede ir contra un tema esencial, que son los recursos que manejan justamente estas bandas de narcotraficantes, y eliminar de cuajo la posibilidad que puedan seguir gestionándose por no tener más dinero para seguir operando. Ese es uno de los temas que, por ejemplo, plantea, entiendo, la propuesta del oficialismo. Bueno, no sé si están al tanto, hay una comunicación inclusive de la Asociación de Emprendedores de la Argentina, de ASEA, que expresa profunda preocupación porque no se trata solamente de transparencia, sino de mayor burocracia. De hecho, el oficialismo, en el proyecto que plantea, exige una autorización previa, no solamente el ministro Massa de Mendigure, para poder ser considerado emprendedor. Las SAS y las SRL también serán obligadas a presentar balances retroactivos desde su constitución, y la responsabilidad también ilimitada y solidaria, que justamente va en contra de las facilidades que brinda esta herramienta del derecho comercial, como para que los emprendedores puedan llevar adelante su tarea. No tiene que ver únicamente con una cuestión de transparencia, sino de dinámica de funcionamiento. Pero no puede haber una que justamente ida y vuelta en el decir, bueno, ¿qué es perfectible para que efectivamente una sociedad que es utilizada con un fin non santo pueda revertirse, más allá de que, por supuesto, por más que uno sea emprendedor, conocemos millones de emprendedores en el país que habitualmente necesitan hacer sus empresas sin trámites, pero que sabemos que también detrás de ellos se ocultan a veces justamente cosas muy creativas, pero no santas para la sociedad. Bueno, para eso existen las herramientas que tiene el derecho comercial con todas las sociedades en su conjunto. Yo creo que lo que hay más de fondo es buscar exculpar la responsabilidad que tiene la justicia desde ya, pero además las autoridades, insisto, que tienen funciones de contralor. Hablaba de la Unidad de Información Financiera, pero el Ministerio de Justicia también tiene una parte que explicar con este tema, con un rótulo que son esas sociedades anónimas simplificadas que se crearon en el gobierno anterior. Además, incorpora facultades para poder perseguir y disolver a las pymes, a estas sociedades anónimas sin intervención de la justicia. Eso trae mucha imprevisibilidad, muchas dificultades para quienes, justamente en un país con tanta incertidumbre, con falta de reglas claras respecto de la moneda con la que van a esperar, sin acceso al crédito, además van a estar expuestos a que sin demasiada explicación, e insisto, sin intervención de la justicia, puedan encontrarse en un momento con la disolución. Y además, insisto, si hay casos en los que se utilizan herramientas legales para poder hacer lavado de activos, en este caso, o blanqueo de fondos indebidos, no tienen que ver con un tipo societario en particular. Tienen que ver con las herramientas de control que tiene que llevar adelante la justicia para todas las sociedades, y en estos casos puntuales lo que puede hacer es traer una traba más a la que ya existen en la difícil tarea de emprender en la Argentina. Y esto es lo que a nosotros nos preocupa. Insisto, se intenta desde nuestra perspectiva desviar el foco respecto de la centralidad que tiene desde ya el Estado en el contralor, la justicia que tiene que hacer su trabajo también en controlar de que no existan herramientas con apariencia de legalidad, pero que sean utilizadas para fines indebidos, pero eso no puede ir en contra de los cientos de emprendedores que han encontrado en esta herramienta
una posibilidad de poder producir, de generar riqueza, que es lo que hace falta en el país, y eso también queremos defender dentro del lugar. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. Bueno, esta semana hubo una comisión un poco más amena también, que fue la Comisión de Cultura, donde lo escuchamos por un proyecto que tiene que ver con declarar monumento nacional al museo, al Paseo de la Constitución allí en Santa Fe, porque, bueno, la importancia de que se lo reconozca de esta manera a ese lugar. Bueno, además a días, ¿no?, de que nuestra Constitución Nacional cumpla 170 años, el 1 de mayo se sancionó aquí en la ciudad de Santa Fe, sobre la vera del río Paraná, y allí los santafesinos construimos un espacio que le rinde homenaje a la Constitución, así como manda inclusive tanto una ley nacional como una ley provincial de construir un monumento que le rinda homenaje a la Carta Magna, y que hoy consta de el parque en sí mismo, el espacio. De hecho, en ese mismo lugar, en el sur, muy cerca del casco histórico, fue donde llegaron muchos de los convencionales constituyentes a la ciudad de Santa Fe a debatir, porque lo hicieron por vía fluvial, a través del río, no había muchos caminos ni carretas, muchos de los provincias litoraleñas vinieron a través del río. Ahí está también la plaza cívica, donde están representados los tres poderes con los pilares de hierro, inclinados además en señal de reconocimiento a la soberanía del pueblo, a la soberanía popular, y un museo de la Constitución donde justamente está expuesto de manera interactiva, dinámica, el camino que se tuvo que recorrer para que podamos tener esta herramienta de organización nacional que nos llena de orgullo a los santafesinos, pero que sentimos que ya merece un reconocimiento nacional, y agradecemos además esa predisposición no solamente de nuestros pares, de todas las bancadas. El proyecto mismo está suscrito por legisladores de la oposición, del oficialismo, de todos los bloques, sino también de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, que lo abordó desde el primer momento, Mónica Capano, su titular, y todos los vocales que fueron recientemente designados para que rápidamente podamos contar en la Comisión de Cultura con su visto bueno y avanzar también. Así que sentimos que en momentos de tantas dificultades, de tanta zozobra, donde además aparecen sistemáticamente respuestas mágicas a nuestros problemas, poner en valor el orden, el cumplimiento de las normas, de la organización, nuestro régimen republicano de gobierno, parece más importante que nunca. En momentos de crisis las instituciones tienen que cumplir más que nunca su rol, y eso es justamente lo que queremos poner en valor en estos días con la declaración de Monumento Histórico de la Constitución Nacional. ¿Y va a haber algún acto en el 1 de mayo o en estos días? Se hace generalmente en Santa Fe, va a ser el 3 de mayo en este caso. El 1 de mayo además coincide por nuestra constitución provincial con el día de apertura de sesiones del gobernador de la provincia, por tanto vamos a estar asistiendo también a esa actividad, pero siempre allí inclusive los mismos estudiantes, alumnos de toda la provincia ya, pero además de otras regiones del país, le juran lealtad a la Constitución en nuestro parque. Se ha apropiado la sociedad santafesina de este lugar tan maravilloso, extraordinario, que además representa bien nuestro sentir litoraleño, ¿no? Es un parque que está contra el río. De hecho, en momentos también, el día de mañana, 29 de abril, se cumplen 20 años de la inundación del 2003, que tanto dolor nos causó a los santafesinos, pero que también fue un aprendizaje. Tenemos que aprender a convivir con el río, que nos brinda oportunidades, ventajas estratégicas, posibilidades de explotación productiva, turismo, pero que también hay que respetarlo y entender que hay que prepararse bien para los momentos de crecida, de lluvias, de los riesgos que puede representar justamente esta situación en la que vivimos, donde el eje, particularmente la ciudad de Santa Fe, el 70% del eje urbano es agua, y el parque lo representa bien. Deja entrar el agua en momentos donde el río crece y está alto y se retira, y la fauna y la flora autóctona se apropia de todo el parque. Es también un mensaje que queremos que se lleven todos los santafesinos para no volver a repetir esas tragedias, estemos mejor preparados cada vez, con mejores herramientas y con claridad respecto de lo que hay que hacer en situaciones tan trágicas. Juan, en lo que respecta al plano político, Juntos por el Cambio, el radicalismo, el Frente Progresista generaron un espacio contra el Frente de Todos. Queda de esa manera como dos bloques políticos, más allá de partidos como el Frente de Izquierda o las fuerzas de Milei, que tendrán sus representantes en la provincia, pero en fuerzas
o en espacios amplios de la política santafesina están esos dos bloques políticos? Efectivamente, el día martes en la ciudad de Callastá, que es justamente la primera fundación de la ciudad de Santa Fe, que va a cumplir 450 años en este año, la fundación de la ciudad, se constituyó un nuevo frente político que se denomina Unidos para Cambiar Santa Fe, que está integrado por diferentes partidos políticos. Algunos formaban parte de la experiencia que se disuelve del Frente Progresista de la provincia de Santa Fe, otros que integramos Juntos por el Cambio, y que en el caso de la provincia de Santa Fe decidimos poner en valor nuestros denominadores comunes, nuestras coincidencias, las cosas que creemos que necesita la provincia para salir adelante, más allá de nuestros matices, nuestras diferencias y los perfiles que cada uno seguirá conservando de cara a la contienda electoral. De hecho, es muy probable que tengamos primarias abiertas para definir quiénes van a ser quienes nos representen en las elecciones generales. Hasta el momento, Maximiliano Puyaro es el candidato a gobernador lanzado, pero quizás lo haga Carolina Lozada, Clara García. El radicalismo, el PRO, el socialismo van a tener también sus propuestas hacia dentro de ese frente. Y el desafío no es construir frente al frente de todos, pero sí dar una alternativa a los santafesinos, aprender de nuestros errores, de las cosas que no hicimos bien y priorizar nuestras coincidencias para que además eso se logre hacer a través de un programa común. Se presentó este martes, pero hace mucho tiempo que nuestros partidos vienen trabajando para que podamos tener una plataforma política unificada, consenso respecto de lo que tenemos que hacer en temas tan importantes como educación, producción, seguridad, que es la principal preocupación de los santafesinos, y sobre esas coincidencias básicas decidimos conformar esta herramienta política que sin dudas le va a brindar a la provincia de Santa Fe la posibilidad de construir una alternativa a un gobierno, una gestión de Omar Perotti que lamentablemente no estuvo a la altura de las circunstancias. Lo decimos con pesar porque la promesa de paz y orden, esta eslogan que terminó quedando solamente en una consigna vacía, pero no en un cambio diametral para los santafesinos, requiere seriedad, armado de equipos, trabajo conjunto, y ese es el desafío que nos proponemos en Unidos para Cambiar Santa Fe de cara al proceso electoral que vamos a tener este año. Diputado Martín, le quería consultar por la incorporación posible de José Luis Espert a Juntos por el Cambio. Uno recuerda una consigna de la Juventud Radical: somos la vida, somos la paz. ¿Y cómo se lleva esto con un diputado que se expresa a través de las redes sociales en las antípodas de este pensamiento? La verdad que yo he conversado mucho con él en la Cámara, pero además tenemos un vínculo muy fluido con todos los hombres y mujeres que integran la Unión del Centro Democrático, el partido que encabeza Luis Espert a nivel nacional, y tenemos coincidencias muy profundas. Y además la Unión Cívica Radical es un partido con una profunda matriz liberal. Hemos siempre defendido las libertades civiles. De hecho, la movilización que dio origen a la Unión Cívica en un primer momento y después a la Unión Cívica Radical tenía que ver con la posibilidad de que miles de hombres y mujeres que estaban excluidos de la participación pública activa puedan incorporarse, ser parte, y todas esas clases medias dinámicas se incorporen a la vida política argentina. Qué mejor representación de la defensa de la libertad que el derecho al voto, y además hemos trabajado siempre en pos de garantizar mayores libertades civiles, y creemos en una sociedad en la que haya iniciativa privada, que el sector privado tenga las posibilidades y las garantías para poder hacer lo que tiene que hacer, y un Estado que logre generar igualdad de oportunidades para que todos tengamos las herramientas para desarrollar nuestro proyecto de vida, pero siempre garantizando la libertad. Y si hay coincidencia con eso, con el caso del diputado Espert, también la gente nos pide a todos los argentinos, así como en el caso de la provincia de Santa Fe, a través de Unidos para Cambiar Santa Fe, a nivel nacional también hay que hacer esfuerzos. Creo que habla bien de la experiencia de él, que fue candidato a presidente en un momento muy difícil del país y que terminó dividiendo un espacio en el cual quizás tenemos más coincidencias que diferencias. Bueno, que vengamos con esa autocrítica a pensar un nuevo periodo y una nueva propuesta política de cara al 2023, me parece que a todas luces es sensato, razonable, y es lo que espera también la gente de nosotros. Juan, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El diputado Juan Martín, diputado nacional por el radicalismo, por Juntos por el Cambio, por la provincia de Santa Fe. Vamos a hacer una pausa
aquí en el análisis para regresar y hablar de la agenda. Vamos a repetir un poco la agenda que se viene la próxima semana, con juicio político, con otras comisiones, con la declaración de Marchi, con la presencia o no de Toñón, el ex titular de la obra social del Poder Judicial de la República Argentina, y veremos también qué va a pasar con la construcción que están haciendo de una agenda pensando para el 17 de mayo una sesión en la Cámara de Diputados. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva Ecoagenda a través de la pantalla de Diputados Televisión. Lo que es muy importante, sobre todo en nuestra agenda de Argentina, en el sur global, son las políticas de adaptación. Cómo vamos adaptando los territorios, cómo estamos, vos recién lo mencionabas, el tema de los jóvenes, de las mujeres, cómo también protegemos a las comunidades más vulnerables, las mujeres, los niños, las niñas son siempre los más afectados también por ser más vulnerables por esta crisis climática. Entonces, cómo abordamos con políticas públicas y con decisiones a nivel nacional y a nivel internacional para dar una respuesta a esta cuestión. Hoy en día, ¿cómo están dadas las condiciones? Destinando cada divisa que entra a la deuda externa, no podemos llevar adelante esa transición. Para tomar una dimensión, el cálculo estimado es de 185.000 millones de dólares para poder llevar adelante nada más la transición energética. Ecoagenda, jueves 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos
Son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, en el cierre de esta semana, donde, repetimos, el tema más importante también para la próxima semana vuelve a ser el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, más allá que el 1 de mayo, el Día del Trabajador, día de feriado, una semana corta, pero a pesar de eso se van confirmando algunas comisiones, entre ellas, Fabián, la reunión de la Comisión de Juicio Político, que llega con el ingrediente no solo de la declaración de Marchi, sino también de esta reunión de camaradería, de reencuentro que se dio entre la gente del gremio judicial con las autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Así es, un apoyo, como decíamos, explícito de parte de la Unión de Empleados de la Justicia, encabezado por Julio Piumato, que realizó una imagen realmente desconcertante. ¿Por qué? Porque están los tres integrantes del bloque mayoritario de los jueces, hablamos de Rosati, Rosenkrantz y Maqueda, sentados en una mesa que parecería ser hasta un tablón ubicado en el sótano, porque es la parte de la mayordomía de tribunales, con empanadas en un plato. Cada uno de ellos pareciera que está por comer una de estos exquisiteces argentinas, y a su costado trabajadores de la justicia, que son en este caso mayordomos, pero sin lugar a dudas en una expresión clara y concreta de este sector de la justicia, mientras que de otro lado está la Citraju, que encabezada por Vanessa Siley, que forma parte de la Comisión de Juicio Político y que está justamente siendo una de las espadas aquí todos los miércoles, va a serlo todos los martes, va a ser el próximo miércoles, cuando estén el exdirector de la Obra Social, Aldo Tonón, junto con una nueva declaratoria de Enrique Marchi, que fue el administrador de la Corte Suprema, y pareciera que de a poquito las expectativas del Frente de Todos con respecto a este juicio se van cumpliendo, porque se abre alguna especie de grieta y se resquebraja la Corte Suprema de Justicia. Bueno, lo que se ve también con esta imagen y con lo que va sucediendo en la Comisión de Juicio Político, digamos, también la información que va llegando desde tribunales hacia el Congreso de la Nación, es la fuerte interna que va viendo en el seno de la Corte Suprema, las fuertes diferencias. Son 4 personas, son 4 los magistrados de la Corte, y tienen internas, y más allá de la interna de lo que sería los ministros de la Corte, una suerte también de interna entre los gremios o entre los trabajadores, ¿no? Claro. Parecería como una diferencia entre Piumato y Vanessa Siley, que son los titulares de los gremios en el Poder Judicial de la Nación, o por lo menos ahí en Talcahuano, el edificio de Talcahuano. Sí, y Marchi, que asistió, esta semana, el hombre de Lorenzetti, como decimos, pero también
la semana que viene, además de volver a convocarlo a Marchi, se lo convoca nuevamente a Aldo Tonón, quien fue director de la obra social del Poder Judicial, y surgió una discusión en el final de la reunión del otro día sobre la oposición planteaba que él pudiera venir a declarar con su abogado, que es Mauricio de Alessandro. Bueno, el eso doctor finalmente, Tonón. Sí, el ¿No? doctor Tonón. Eso porque recordemos, él está imputado en una causa, ¿no? En la causa que se lleva a cabo por las irregularidades en la obra social. Bueno, finalmente no, quedó claro que al ser testigo tiene que declarar él, no puede asistirlo el abogado dándole consentimiento o no de lo que tiene que decir, digamos, ¿no? Así que, bueno, veremos si asiste. No sé si ya se había votado, Fabián, vos recordarás que traerlo por la fuerza pública. Creo que sí, se había votado ya, emitir la orden judicial para que el juez defina efectivamente si se lo va a convocar. Y ahí tenés, digamos, dejando en claro que, por ejemplo, el propio exministro de Justicia, Germán Garabano, había concurrido, a pesar de también estar imputado en otras causas, y más allá de eso estuvo. Inclusive, Leopoldo Moró dio el ejemplo de la comisión de seguimiento de todos los organismos de seguridad, esta comisión bicameral en la que él forma parte, al igual que Tailade, junto con senadores, en las cuales hasta fueron a declarar a Rivas y Magdalani, que estaban también ex titulares y segunda de la Agencia Federal de Inteligencia, que se excusaban de hablar en aquellas preguntas que efectivamente podían generarle algún perjuicio por estar vinculadas con causas penales. Así que no está excusado Aldo Tonón, debe presentarse, está planteado, ¿cómo se dice? Juan Suspenso, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando una persona... Bueno, no importa, pero es un chiste que se utiliza cuando efectivamente queda la incógnita si va a concurrir o no alguien en algún lado. Esperemos que en este caso se haga presente. Bueno, es uno de los dos citados para el próximo, hasta ahora, uno de los dos citados para el próximo día miércoles. Es Tonón uno, el otro es Marchi, ¿no? Que veremos Vamos a verla ahí ya un poco más de contrapuntos que va a haber con la coalición cívica, que se quedó con preguntas por hacer, ¿no? En el caso de Marchi, que es un hombre al que ellos han señalado. Recordemos que la coalición cívica tiene un expediente contra Ricardo Lorenzetti y Marchi es hombre de Ricardo Lorenzetti. Bueno, de hecho hubo algunos cruces con la diputada Mariana Stillman, que en su momento acarrió en denuncias que tenía contra quien fuera el administrador de la Corte y bueno, también audiencias que ha tenido en la justicia con el diputado Juan Manuel López, que un poco López también se refirió a eso en el final, como diciendo, no, yo nunca es que hablé con usted, tuvimos audiencias en la justicia. Claro. Así que bueno, la coalición cívica seguramente también irá con bastantes preguntas, sobre todo porque ellos apuntan a la gestión de Lorenzetti como presidente de la Corte, ¿no? Durante ese tiempo. Marchi lo que hizo fue, obviamente, apuntar a Maqueda como el último ministro, digamos, que administró la obra social de alguna manera. Estuvo también un letrado de la Corte, creo que era prosecretario, que él hizo una auditoría interna también junto a otros dos contadores. Bueno, él dijo desconocer de que Maqueda haya sido formalmente designado, digamos, el encargado de la obra social, pero era lo que se sabía que ocurría. Claro. Lorenzetti o no le gustan las empanadas o no lo invitaron. pareciera que no lo invitaron. No, capaz que le gustan las salteñas y no las porteñas. O las de Rafaela, diría yo más. Claro. Los alfajores. No había alfajor santafesino. Le gustan los alfajores. Bueno, la situación de la Corte Suprema de Justicia se analiza, se debate
semana a semana aquí en el Congreso de la Nación. Es uno de los puntos fuertes que tiene el oficialismo desde el punto de vista político. Es parte de la estrategia que diagramó para este primer semestre el oficialismo aquí en la Cámara de Diputados. Y Fabián, ¿vos querías agregar algo? Sí, más que nada está en suspenso la cantidad de audiencias o reuniones que se dedicarán en definitiva a la obra social, porque hasta este momento, hasta el martes pasado, iban a ser 2 más, completando una serie de 4. Ahora, con la reiteración del testigo Marchi, más la presentación de Tonón, que será recién a partir de las 3 de la tarde del próximo miércoles, habrá que ver si efectivamente no se prorroga una semana más, debida cuenta que el oficialismo ha encontrado suficiente material como para seguir hurgando y escarbando allí donde hay un foco infeccioso, podemos decir, a partir de los dictámenes, de los resúmenes, de los argumentos que presentaron los peritos y el propio Marchi acerca de cómo se administraba el Poder Judicial, cómo se manejaban sus recursos con despilfarro en algunos casos, por ejemplo, que podrían haber obtenido 3.000 millones de pesos en solo 6 meses debido a los intereses que otorgaban plazos fijos, cuando ese dinero en realidad estaba dispuesto solamente en una caja de ahorro. O, por ejemplo, otro tema que tiene que ver con una sola empresa que se dedicaba a dispensar y a vender los medicamentos, o el caso de la cantidad de medicamentos desechados que no se encuentran, la falta de un registro contable, en síntesis, una suma de cuestiones que hacen de la obra social una muestra muy clara, pareciera, de que están ocurriendo efectivamente un desmanejo, un mal desempeño de las funciones por parte de la administración, que como bien decía, me parece de alguna manera Marchi era Maqueda, pero el administrador, pero no estaba designado por ninguna acordada. Esa es la discusión. Cuando Maqueda la deja hace poco tiempo, yo no me hago cargo más, dijo, me lavo las manos, mandé un mail, pero efectivamente tampoco hubo nadie que tomó el paquete y se lo puso al hombro. Sí, pareciera que es un ente quien la maneja, quien la administra, ¿no? Claro. Y después viene el turno de discutir la causa que tiene que ver o que está relacionada con la coparticipación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, donde ahí también va a estar citado el exministro de Alessandro, Silvio Robles, el otro con este tema ya me parece que hay motivos como para citarlo, Silvio Robles. Sí, en la primera, ¿no, Melissa? En la primera reunión ya se habló de coparticipación. Claro, no, y además en el primer tema que fue sobre... La primera fue medio desordenada porque surgían también algunos testimonios de diferentes causales, digamos. Claro, pero cuando se habló de derechos humanos también Silvio Robles fue uno de los fundamentales partícipes según los testimonios, porque era el que llevaba de un despacho a otro las causas y tuvo especial intervención en lo que fue el 2x1 y el caso Schifri. Así que se siguen juntando las preguntas en un continuo avanzar del proceso que habrá que ver efectivamente hasta dónde se puede llevar adelante. Tengamos en cuenta también la cuestión de las elecciones provinciales y la necesidad de algunos de ellos de volver a sus terruños. Claro. A pesar de que hasta ahora la presencia ha sido perfecta, no se ha enfermado ninguno de los diputados del Frente de Todos, que necesitan siempre los 16 votos propios para poder hacer funcionar la comisión. Bueno, próximo miércoles, 3 de la tarde, reunión de la Comisión de Juicio Político en esta Cámara de Diputados de la Nación. Uno de los temas, cambiando de la actividad que se desarrolló aquí en el Congreso, tiene que ver con la Comisión de Legislación General. El tema está relacionado con las SAS, las Sociedades Anónimas Simplificadas, una norma que se aprobó en época del gobierno de Mauricio Macri, que continúan llevándose adelante, pero lo cierto es que los diputados estuvieron hablando que hacen falta mayores controles para saber en definitiva que se cumpla el objetivo con que el legislador sancionó esta norma, que fue para
incentivar principalmente a emprendedores, a pequeños grupos empresariales. Bueno, pero lo cierto es que están viendo que las SAS terminan desviándose, parecería, como para otro lado. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurrió. En la Comisión de Legislación General no firmaron ningún dictamen. Lo cierto es que fue una reunión informativa con invitados y que esperan nuevas reuniones informativas para los próximos días. Me parece que este es un tema central. Repito, las SAS han sido utilizadas en este caso puntual que investigó el fiscal Rodríguez, pero no son la única herramienta legal que permiten canalizar el dinero que proviene de actividades ilícitas. Y no solo de actividades ilícitas, que provienen también de mercados formales a través de la evasión. Hay otros instrumentos que también son legales y nadie los cuestionaría, pero que no tienen ningún control, como las asociaciones mutuales. E incluso, en menor medida, los fideicomisos. Entonces, la experiencia que hemos vivido nosotros en una ciudad con una dinámica de conflictividad, y ya voy terminando, tan alta como la que ha tenido Rosario, como la que tiene Rosario, que tiene que ver con una desregulación, porque justamente en Rosario se desreguló el micromercado de droga. ¿Quién lo desreguló? La policía lo desreguló. Y las consecuencias de la desregulación son estas. La policía desregula, se retira, cede el control del territorio, pasa a gerenciar parte de estos negocios con algunas organizaciones y, bueno, la disputa por estos mercados y por otro tipo de actividades ilícitas. Hoy están de moda porque tienen poco costo, las extorsiones, las usurpaciones de vivienda, las balaceras, que tienen poco costo, digamos, para estas bandas polirrubros. Bueno, esta desregulación va asociada a una violencia letal que no tiene precedente en la historia argentina. Argentina tiene 4.6 homicidios cada 100.000 habitantes, Córdoba debe tener 2.3 y Rosario tuvo una tasa de 22.6. No es un aliciente que Montevideo haya tenido una tasa más alta que la nuestra, ni que Chicago tenga una tasa de 32 homicidios cada 100.000 habitantes, no es un aliciente para los rosarinos, pero estamos muy por encima de cualquier media nacional, descompensamos el promedio nacional precisamente por este fenómeno. Y este fenómeno no debe solamente vincularse a la parte, digamos, más visible, que son estas bandas polirrubros que han generado una expertise tremenda en el despliegue de violencia en una ciudad inundada de armas, porque el 72% de los homicidios se han cometido con armas de fuego, en una ciudad donde también toda esta violencia está concentrada en los sectores más vulnerados, 13% del territorio urbano de la ciudad de Rosario solamente, porque como en cualquier problema social, los que más pagan los costos de la inseguridad son los sectores más vulnerados. Pero este esquema tiene una dimensión financiera, porque el producto, ha habido una investigación de la Universidad Nacional de Rosario de hace 5 años atrás, se calculaba en 70 millones de dólares anuales. El producto de este mercado o micromercado no es un problema de tráfico. Rosario está en un enclave estratégico y ha habido problemas porque también tenemos una hidrovía que no tiene control. Pero esa situación nos genera los muertos los genera el mercado interno y estas bandas polirrubros que se disputan el territorio. Bueno, ahí estaba Daniel Herbeta, el presidente de la Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe. El tema tiene que ver con estas sociedades anónimas simplificadas y el desvío de las funciones que tienen que cumplir. Por lo menos es lo que está planteando un integrante, el máximo responsable de la justicia en la provincia de Santa Fe. Digo, una voz autorizada a la hora de explicarle a los legisladores si tienen que modificar o tomar alguna medida respecto a las SAS. Fabi, ¿qué podemos decir? Sí, por eso yo, cuando justamente el diputado Juan Martín en el bloque anterior planteaba que ellos estaban en contra, porque veían en esto solamente una idea de fiscalización e impedimento del desarrollo de emprendedores, le pregunté si no había una forma de conciliar para que se cumplan efectivamente los controles y se pueda tener una depuración entre aquellas de este tipo de sociedades que
fueron creadas el 22 de septiembre de 2017 por el gobierno del expresidente Macri y que actualmente no tienen ningún tipo de control. El más increíble, que yo creo que no le pasa a nadie, es que no tengan un domicilio fiscal. O sea, me parece un grado importante de ausencia de algún tipo de verificación sobre lo que están efectivamente realizando. Y esta transparencia se le suman otras cuestiones porque lo que se necesita es fortalecer. El Frente de Todos está diciendo, nosotros tenemos que fortalecer esto sacando la paja mala del buena, alejando las ovejas negras de las blancas, digamos, de alguna manera. Porque, como decía recién el doctor Herbeta, se utilizan justamente para generar muchísimas sociedades anónimas que lo que hacen es lavar dinero. Si vos escondés, ¿cómo escondés un elefante en la calle Florida? ¿Cómo lo escondés, Fernando? Claro, con más elefantes. Con más elefantes. Bueno, exacto. ¿Cómo escondés mucho dinero? Generando muchas sociedades anónimas. Bueno, una de las cosas que decía el fiscal Walter Rodríguez, que fue quien encabezó la investigación en febrero de 2020, la comenzó a raíz de una situación en la cual una avioneta trasladaba desde Paraguay droga a Santa Fe. Eso salió mal, finalmente, aunque pudieron, digamos, las personas que venían sacar la droga de la avioneta y distribuirla por la provincia, el piloto sí no pudo, no sé si no pudo escapar, pero fue identificado y a partir de allí empezaron a investigar. Bueno, 2 sospechosos surgieron, eran personas que tenían justamente abiertas estas sociedades por acción simplificada y lo que explicaba el fiscal es que las utilizaban entre 3 y 4 meses y cuando veían que, bueno, se estaba detectando ya tenían un movimiento bastante holgado, se cerraban y abrían otra. Claro. Sí, creo que efectivamente pasa por ese cuestionamiento. También la cuestión administrativa, digamos, solamente en estos momentos el diputado decía, les obligan a presentar balances. Bueno, a esta altura de la soirée, como dice alguna señora en francés, la verdad que la situación de hacer un balance está absolutamente simplificado. No es como en otras épocas, yo recuerdo lo que era un libro copiativo. Yo creo que ustedes, no sé si lo conocieron, pero eran los libros contables en los cuales se ponían arriba de una bandeja, se le ponía una hoja de gelatina y se copiaba hoja por hoja para que estuviese asentado para la contabilidad. Hoy la tecnología, la forma de llevar adelante la contabilidad, efectivamente se genera de otra manera, mucho más sencilla, mucho más simplificada, pero tiene que haber algún tipo de control acerca de sociedades anónimas. No estamos hablando de monotributistas, me parece. Claro, creo que es una diferencia sustancial. Algo de lo que vos decías del domicilio lo dijo el inspector general de justicia, Ricardo Nissen, que hablaba de que algunos domicilios resultaban que estaban en una plaza o un número en una calle inexistente, claro, digamos. Pero sí, algo que dijo Herbeta, el presidente de la Corte, fue que en algunas provincias estaba regularizado este tema y que, por ejemplo, que en Santa Fe es mucho más exigente abrir una SAS que en la ciudad de Buenos Aires. Por eso estas personas con domicilio en Santa Fe tenían igualmente SAS en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y donde hay una panacea de SAS es en Córdoba. Comentaron. Claro. Bueno, ahí lo que se tiene que resolver si se necesitan mayores controles desde los organismos encargados, que puede ser la FIP o la UIF, en la República Argentina, o si se necesita modificar una ley. Si se necesita modificar la ley de sociedades anónimas simplificadas, ¿no? Me parece que claro, por ahora está el debate ahí. En la ley de capital emprendedor está, ¿no? Que es esta ley de 2017, porque allí es donde se crea la figura y por eso el juez también hacía hincapié en que el error estuvo en crear un nuevo tipo de sociedad, no en la ley de sociedades, sino en otra ley. Sí. Entonces, como que ese marco ya ahí hay un error, ¿no?
Pero bueno, el proyecto fue criticado desde lo que fue la voz de los emprendedores y uno de ellos muy enfático que recordó que hace 5 años se festejó la ley en el Salón de los Pasos Perdidos, Ramírez era, no me voy a acordar, Alejandro Ramírez creo, uno de los abogados que habló, lo que dijo es que esas 40, si bien valoró la investigación del fiscal y demás, dijo que esas 40 SAS que resultaban vinculadas al narcotráfico representan el 0,08% de las 50.000 SAS que existen, y si por ese porcentaje iban a destruir esta herramienta, ¿no? Bueno, claro. Ahí la visión contrapuesta, a ver, ellos asistieron invitados obviamente por Juntos por el Cambio, porque esta ley la impulsó la gestión de Cambiemos y bueno, hoy no están para nada de acuerdo con el proyecto oficialista. Claro, me parece que la discusión tiene que salir de lo que es si el proyecto se aprobó en épocas de determinado presidente o de determinada presidenta, ¿no? Me parece que saliendo de esa discusión, escuchar qué es lo que dicen los testigos, por algo los invitan, ¿no? Más que testigos, invitados, ¿no? a la comisión en este caso. Los testigos son para la Comisión de Juicio Político. En este caso, en la Comisión de Legislación General, los invitados, casi la mayoría tuvo que ver o está relacionado con el Poder Judicial y más específicamente el Poder Judicial en la provincia de Santa Fe. Y a partir de esos testimonios seguramente pueden empezar a invitar a personas de otras provincias, y dicen que en la provincia de Córdoba también suceden hechos similares en torno a que se dan de manera muy rápida o muy fácil las autorizaciones para hacer una sociedad anónima simplificada, o aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, empezar a ver qué es lo que pasa y empezar a tomar alguna decisión que tiene que ver o administrativa, poniendo mayores controles, o tener que modificar una norma legal. Pero lo cierto es que hay algo que está haciendo ruido en el medio, que es, en definitiva, la voluntad que tuvo el legislador cuando creó la figura de esta nueva, digamos, sociedad que es la Sociedad Anónima Simplificada, para beneficiar a un sector, que es el sector que está comenzando, que tiene que ver con los emprendedores. Y bueno, ahí es donde me parece que tienen que empezar a trabajarse un poquito más. Sí, esto que vos destacabas de la presencia del Poder Judicial, era interesante ver qué posición iba a tener Juntos por el Cambio, ¿no? Porque ellos siempre enarbolan, obviamente, la actividad de la justicia. Digamos que el discurso del narcotráfico ha estado muy presente en todo lo que fue el mes de marzo, nosotros lo vimos. Y también, ¿no? Juntos por el Cambio como cargando contra el gobierno nacional por la falta de acción respecto al narcotráfico. Entonces, como que uno veía que no es que iban a, digamos, a ponerse en contra de lo que vinieran a contar un juez o un fiscal, claro, sobre investigaciones que están haciendo. Entonces, donde se dio el choque más la discusión fue cuando hablaron los representantes de los emprendedores. Claro. Ahí fue, ¿no? Porque todos valoraron, bueno, las investigaciones, el coraje que estaban teniendo Herbeta y Rodríguez en esta causa, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, cuando hablaron los emprendedores, allí se puso un poco la cosa más picante. Y también, bueno, con las exposiciones de la IGJ, estaba acompañado Nissen por Darío de León, otro de los funcionarios. Bueno, allí siguieron las mayores discusiones. Otro de los expositores también, creo que Tanoyara era el apellido, titular presidente de ASEA, lo que dijo es que las SAS en realidad en la ciudad de Buenos Aires hace 2 años más o menos ya están muertas, porque hubo distintas resoluciones de la IGJ que, bueno, pusieron más controles, claro, las regularon, y bueno, ellos lo que denuncian es que hay más burocratización, pero bueno, es una discusión que hay que ver si va a llegar a algún puerto, porque la realidad es que hoy a mí me remontó un poco a lo que fue el debate de compra argentino, que también, ¿no? Una ley que se reformó por última vez, no es que la creó el gobierno Cambiemos, se reformó por última vez en 2018. El oficialismo quería cambiarla nuevamente,
y fue un tema que quedó ahí, trabado. Se vuelve a cruzar la política en torno a quién aprobó determinada ley o determinada norma o cualquier cambio. Yo creo que también tiene que ver con definiciones de fondo, digamos, ¿no? Más allá de que se cruce la política o no, son miradas distintas sobre objetivos también diferentes. Y allí, bueno, se da este empate que impide que se pueda avanzar en uno y otro sentido, porque si efectivamente alguno de los dos sectores tuviese la mayoría, independientemente de la mirada de ideas, porque pareciera que tener una mirada ideológica para alguna gente está mal, o cuando se dice ideologiza el discurso. Todos los diputados ideologizan el discurso, no hay ninguno que no lo haga. Entonces, desde ese lugar, yo creo que este debate, que efectivamente puede ser interesante, debiera llegar a un tipo de consenso para poder mejorar la situación y combinar las necesidades que plantea la justicia con lo que plantean los emprendedores. Y esa síntesis es la que en definitiva va a permitir que efectivamente se mejore la ley, porque es lo que uno entiende que tienen que hacer los legisladores. Todos nosotros acá observamos diariamente lo que laburan, lo que trabajan presentando proyectos, tratando de generar nuevas ideas, con fundamentos, con bases sólidas, pero también tiene que haber la posibilidad de una síntesis entre los usuarios de esa ley, que son en este caso los emprendedores, y quienes tienen que controlarla, que es la justicia, para que no haya una zona gris donde efectivamente se vuelque todo el producto, en este caso, de situaciones ilícitas. Bueno, veremos en las próximas semanas, seguramente habrá unas nuevas reuniones de la Comisión de Legislación General. Es un tema que no está cerrado, no se han firmado todavía dictámenes, no se han puesto a consideración dictámenes alguno, están ahora en la etapa de recibir información por parte de los diputados, a partir de los invitados que van haciendo, y seguramente en las próximas semanas habrá nuevos invitados hasta que se tome la decisión de discutir este tema entre los diputados, entre las diputadas, y llevar, si se firma un dictamen, este tema al recinto o no, pero tener ya un dictamen o más de un dictamen firmado por parte de la Comisión de Legislación General. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de lo que pasó en Ecoagenda, el programa que conduce Lourdes López, que está vinculado obviamente con el medio ambiente, y se habló sobre la ley de envase. Uno de los proyectos que está pendiente de discusión aquí en el Congreso de la Nación. Vamos a ver qué es lo que ocurrió en Ecoagenda aquí en DTV. Nosotros no reciclamos, nosotros separamos los residuos. Y en muchos casos separamos los residuos y después todos esos residuos que nosotros nos esforzamos lavando y dejando secar terminan en un mismo camión. Haciendo todos separando los plásticos. Claro, los plásticos papel, o bueno, todo lo que es material reciclable de lo que es residuo. Y nosotros eso, no lo reciclamos. Nosotros en verdad separamos nuestros residuos. Ahora, quienes se ocupan de reciclarlo, en este caso, lo que plantea la ley de envases es que las empresas, las grandes corporaciones, que son las mismas que estamos en algunos casos hablando de que siguen avanzando con las actividades extractivistas, pero en otros casos, en la mayoría de estos, tienen que ver más con, por ejemplo, los lobbies que muchas veces están presentes en este Congreso, que están con la ley de envases, que estuvieron con la ley de etiquetado cuando en su momento estuvimos trabajando con la ley que por fin salió. Tiene que ver con que no quieren hacerse cargo de ese costo de los envases de alguna manera que insertan por primera vez en el mercado. Entonces, lo que plantea la ley de envases es que se le cobre una tasa proporcional a cuáles son los productos que ellos están introduciendo y que esto tenga inclusión social, porque esa tasa después va a ir destinada a la gestión local de los residuos, que incluye justamente a los recuperadores urbanos. Lo mío empezó por la alimentación, sí, y de hecho es el tema que a mí más me interpela. Como mencionaba antes, la ley de etiquetado frontal fue una de las luchas más grandes que tuvimos desde Consciente Colectivo y que seguimos teniendo, ¿no? Muchas veces hay comida vegana, por ejemplo, que termina siendo ultraprocesados en definitiva, y no es que te alimentás mejor, si bien no estás consumiendo productos derivados de los animales. Lo que sí estamos haciendo con la ley de etiquetado es de alguna manera brindando información a las personas para que puedan decidir. Entonces, una de las cosas más importantes que pasó con todo esto fue, bueno,
qué onda lo que comemos, porque muchas veces comemos cosas, ni siquiera decimos alimentamos, porque no nos estamos alimentando en absoluto, sino que comemos un Estamos senador buscando de Chile. la saciedad y nada más. Claro, decía comida basura, ¿viste? Como, bueno, esto de llevo a mi casa rápido, me pongo unas milanesas que tengo frisadas en el horno, que las compré en un supermercado, digo, las pones y pensás que con eso te estás alimentando y en verdad no. Entonces es, bueno, poder decidir. Digo, un yogur, para dar una idea, tiene 8 cucharadas de azúcar. Cuando lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud son 6 por día. Vos en un desayuno muchas veces le das a un niño o una niña más de lo recomendado. Entonces es como poder tener la información y poder decidir en base a eso. Y no solo eso, porque hay otros puntos que menciona esta ley, que de hecho fue un proceso súper largo acá en el Congreso, porque si bien fue un trabajo conjunto en su momento de senadores, del Frente de Todos y los radicales, Juntos por el Cambio, tuvo que ver con este trabajo y esta construcción en pos de decir, bueno, tenemos que construir una mejor alimentación, sobre todo relacionada a lo que son las enfermedades no transmisibles. Bueno, ahí estaba lo que pasó en Ecoagenda. El último punto tenía que ver con la ley de etiquetado frontal, ya aprobado y ya implementada prácticamente en su totalidad. Sí, porque hubo ya. en etapas. Primero fue la implementación para las empresas grandes y después ya quedaron con un tiempo para las empresas más chicas. Sí, ya lo vemos en las góndolas, ¿no? Sí. En todos los productos que estamos comprando. Creo que lo que más te genera impacto es cuando tiene como 4 sellos lo que está. Claro. Pero igual a veces ¿Nos acordamos, en acordamos cuáles son los 4? Los 4 más... Porque son 4, efectivamente. Azúcares, grasas, calorías, sales grasas y sodio. sodio. Sí. Claro. Bueno, y lo que no está implementado todavía en su totalidad porque faltan las pequeñas empresas, por supuesto, pero lo que sí llama la atención es en las publicidades, en los medios de comunicación, cómo las botellas, los envases de los productos de primera marca aparecen en primer plano y arriba de la marca, arriba del logo de la bebida que uno estaba acostumbrado a consumir, aparece la misma prohibición. Es un caso de análisis de comunicación, porque ¿cómo hace el publicista para superar y saltar el proceso en el cual, al mismo tiempo que está mostrando un producto, muestra que es nocivo para la salud? Claro. Sí, y también recordemos que la ley incluía que los productos con sellos negros no se pueden comercializar en los kioscos escolares, y no se pueden productos que tengan también etiqueta negra por parte del Estado enviar, ¿no? Como ayuda social a comedores, por ejemplo. Y otra de las cosas también, que no tienen que tener incentivos los productos, sobre todo los destinados a los niños, con figuras alusivas, bueno, a dibujos animados, personajes. Volaron los superhéroes, volaron todos. E incluso los famosos. Sí. Vos imaginate que hoy por hoy vemos a los campeones del mundo en alguna lata de cerveza, pero no en una galletita para niños. Messi ya fue. Claro. Ah, mira. Bueno, no hace falta que esté en una galletita, Messi, ¿no? Están en todos lados. Ya superó, al ser campeón del mundo, ya superó la línea de las galletitas. Parte de lo que se discutió aquí en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con esta ley de etiquetado frontal, que se va implementando en toda la República Argentina, pero más allá de la ley, está después la responsabilidad de cada uno, ¿no? Del consumidor a la hora de comprar un producto y ver si ese producto, a pesar que tiene los octógonos negros, lo compra, lo consume como consumía antes. ¿Octógono o rectángulo? O rectángulo. El rectángulo es que tiene azúcar. No, el rectángulo es edulcorante. Por eso azúcar. El rectángulo, claro. No, dice... bueno, disculpe contiene edulcorantes no apto en niños. Eso. Esa es la inscripción. Y si no, todos son octógonos. Y si no son octógonos. Y cuando se discutió se hablaba siempre de octógonos. Sí. Me causó gracia la semana anterior. Le causó gracia las etiquetas y la gente quejándose de que le afeaba el producto. Exactamente. Bueno, sí. Nos vamos a ir ahora a nuestro móvil porque nos está llamando Sofi Raimunde. Sofi, buenas tardes.
Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también para los compañeros y compañeras que están allí en el piso. Les contamos que en minutos nada más, a las 18 horas, en Avenida Sarmiento al 2704, en el predio ferial de La Rural, va a estar presente la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moró, junto a la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tulio, en la presentación del libro Democracia 40 años, un libro hecho por la imprenta de nuestro Congreso Nacional, que se va a presentar en la 47ª presentación de la Feria del Libro. Y justamente este libro que se ha, elaborado mancomunadamente con diferentes testimonios y documentos que han sido facilitados por las diferentes cámaras de nuestro Congreso Nacional, va a presentarse con diferentes discursos de los presidentes que han pasado en estas 4 décadas de democracia ininterrumpida que afortunadamente gozamos en la República Argentina. Principales discursos, principales decretos, principales leyes que han sido tratadas en las diferentes cámaras de nuestro Congreso Nacional van a estar explicadas allí dentro de las 200 páginas de este libro. Reiteramos su nombre, Democracia 40 años, y también van a estar presentes diferentes representantes provinciales, a nivel nacional, funcionarios de diferentes ministerios, pero lo que respecta a las cámaras, va a estar presente María Rosa Martínez del oficialismo acompañando esta presentación, el secretario general de APL, Norberto Di Próspero, también la senadora nacional catamarqueña, Lucía Corpachi, que ha sido también gobernadora de su provincia, y van a acompañar, por supuesto, esta presentación tan esperada por este aniversario, ¿no? Que no nos cansamos de recordar en este 2023. A partir del año 1983 han sucedido diferentes cosas en estos periodos democráticos, y por supuesto este libro hace una recopilación de los principales hitos históricos, o al menos esto fue también lo que adelantó Juliana Di Tulio en las últimas declaraciones a la prensa respecto a lo que propone este libro. Es un orgullo también presentarlo en la Feria Internacional del Libro, que comenzó el día de ayer, jueves 27 de abril, y que va a seguir estando vigente por 2 semanas más hasta el 15 de mayo. Claro, y Sofi, bien como vos también señalaste, hay un stand del Congreso de la Nación con actividades durante todo el periodo que dure esta feria internacional ahí en Palermo. Sí, exactamente. El stand de nuestro Congreso Nacional está en el pabellón Ocre. El número es 3131. Invitamos a todos y a todas del otro lado a que visiten todo lo que ofrece nuestro stand, principalmente las obras de nuestra imprenta, ¿no? Que hablan muchísimo sobre el trabajo legislativo, pero parlamentario, pero por supuesto también sobre, cómo ha sido este aniversario tan importante para este 2023 de 40 años de democracia, que se viene trabajando hace mucho. Por eso la recopilación exhaustiva de los diferentes discursos, de las leyes que se han tratado, ¿no? De fotografías por parte de la hemeroteca. También han presentado diferentes documentos que hacen alusión a cómo se ha ido construyendo a lo largo de estos 40 años el presente que tenemos el día de hoy, porque por supuesto la situación en 1983 era muy diferente, la situación de nuestro Congreso incluso, que había estado cerrado durante tantos años, y por eso es tan importante, ¿no? La visita a nuestro stand y por supuesto la consulta bibliográfica a estos ejemplares que por supuesto el de Democracia 40 años va a traer mucha más información de la que ya estaba disponible, porque es como un resumen de todo lo que se ha vivido durante estos años. Eduardo Valdés también va a estar presente acompañando esta presentación. Va a ser ahora a las 18 horas, pero por supuesto el libro va a quedar disponible para que pueda ser consultado con otros ejemplares que tiene nuestra imprenta. Sí, mucho material y también muchas actividades, ¿no? En el stand, que como bien describía Sofi, va a estar ahí en el pabellón Ocre. Va a haber también una charla llamada 40 años, democracia para siempre. Bueno, va a haber distintos espacios de participación, living se llama, de participación con legisladores durante estos días, que van a estar hablando de temas, ¿no? También de educación, temas ambientales. Además, hay propuestas lúdicas para los niños, para las niñas,
y también va a tener un desarrollo, digamos, la cuestión de todo lo que fue la reconstrucción del edificio del Molino. Claro. Eso también va a ser parte de las propuestas, de las actividades que va a tener el stand. A propósito de esto, quería agregar un dato. Sí. El día 23 de abril fue el Día del Arma de Caballería. Creo que es triste lo que voy a decir, pero me parece necesario. El general Zuluaga, que es director de la caballería, se refirió en una cena a los camaradas de armas diciendo que lamentaba que estuviesen presos todavía por causas de la dictadura, efectivamente pidiendo la libertad de ex represores. Bueno, algunas de las voces sueltas que quedan todavía dando vuelta, ¿no? sobre estos temas. Por suerte la mayoría piensa totalmente lo contrario, ¿no? Piensa diferente. Sofi, gracias por toda esta información, y a las 6 de la tarde la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, y de la senadora nacional Juliana Di Tulio en la Feria del Libro para presentar este libro 40 años de democracia en la República Argentina. Exactamente, Fer. Bueno, también para agregar un poco y para ir cerrando el móvil, esto por supuesto se entabla en el marco de un convenio que ha firmado la presidenta de la Cámara, Cine y Democracia, que justamente más allá de la presentación del libro del día de hoy, lo que establece, lo que propone es seguir fomentando la memoria, principalmente en este año electoral, ¿no? Pero más allá de eso, aprovechando este aniversario de 40 años de democracia. Ha pasado anteriormente con la proyección del film Argentina 1985. Este es un debate que se está dando en este 2023 y por supuesto hay que sacarle todo el provecho posible para, como decimos siempre, seguir cultivando la memoria. Gracias, Sofi. A ustedes, hasta luego. Gracias. Ahí estaba Sofi Raimundes con nuestro móvil y esta información que tiene que ver con el stand que tiene el Congreso de la Nación en la Feria Internacional del Libro ahí en Palermo. Cambiamos de tema, Fabián, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la Comisión de Discapacidad. Hablamos de comisión que busca acuerdos, que busca consensos y avanzó en un proyecto de ley con un caso o una enfermedad particular. Sí, así es, porque si hay algo que dejó en evidencia la pandemia es las situaciones extremas de vulnerabilidad que atraviesan distintos sectores y franjas etarias de la sociedad. A lo largo de ese año y medio en el cual al principio estuvimos encerrados y luego, bueno, de a poquito nos fueron liberando para cuidarnos, según mi apreciación, hubo algunas cuestiones específicas que estaban relacionadas con franjas etarias que necesitaban salir al aire libre, que necesitaban tener algún tipo de movimiento, y en particular se dieron algunas expresiones, notas en los periódicos con los chicos que en general sufren el síndrome de tratamiento de niños de efectos autistas, ¿no? Estas cuestiones que están relacionadas a causas que hasta ahora no se conoce bien cuál es el origen, pero que efectivamente ocupan y preocupan al conjunto de la sociedad por la cantidad de casos que atañen. A partir de eso hubo un proyecto que había sido presentado el año pasado por la diputada radical Tabela y que el día miércoles se trató en la Comisión de justamente de Discapacidad. Fue presentada por Dania Tabela de Evolución Radical y unificado con otras iniciativas de la cordobesa Natalia Fede de la Sota y Rosana Chala, las salteña o jujeña, no recuerdo, del Frente de Todos. Tucumán. Bueno, Rosana era del Chala norte. Era del norte. Candidata a intendenta de San Miguel. Se aprobó un texto consensuado que salió acompañado por todos los bloques. Vamos a la próxima placa. Y en ese sentido, bueno, justamente, no hay una data clara acerca de qué cantidad de niños que están afectados. El proyecto tiene giro a la Comisión de Acción Social y Salud y luego se podría tratar en el recinto. Como vos bien decías, Fernando, todos estos temas que están vinculados a la salud efectivamente tuvieron una explosión
en el último tiempo en la Cámara de Diputados, no solamente por la pandemia, sino porque a raíz justamente de la pandemia hubo muchos legisladores que vinieron del sector de la salud. Claro. Y a partir de ello el debate se enriqueció, se aumentó la cantidad de conocimiento y estuvieron más a flor de piel todas las cuestiones justamente dedicadas a la medicina. El texto modifica el artículo 1 de la Ley 27.043 de Salud Pública y el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del espectro autista. Es lo que llamamos TEA. Vamos a la placa siguiente. Este artículo, que sería el artículo 1 bis, impulsa en el marco del abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan justamente trastornos del espectro autista, un plan de detección temprana en el marco de la educación en todos los niveles y modalidades a fin de garantizar la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque en conjunto se trataba solamente en la cuestión médica. Hoy está muy presente en muchísimos colegios, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, que estos chicos van a clase, en el caso de la educación pública, con un acompañante terapéutico. ¿Sí? Estamos hablando de niños que tienen un retraso madurativo, que pueden comportarse de alguna manera diferente dentro del ámbito de la clase y necesitan de alguna manera el apoyo de algún profesional de la salud. Por eso lo que se destina también del presupuesto educativo a esta parte es bastante discutido, porque no hay muchas escuelas que tengan atención para este tipo de casos. Uno está rodeado generalmente de algún familiar, de algún conocido, compañero del trabajo que tiene una criatura que quiere conseguir una escuela donde lo puedan atender y recibir con las garantías necesarias para asegurarle la educación, y eso se torna bastante difícil. Siempre se recurre a un conocido que esté con el Ministerio de Educación, digamos, es complicada la ubicación de un acompañante para poder que estos chicos puedan ir a clase. Y además es un problema para la familia, porque tienen que trabajar, tienen que hacer sus tareas domésticas, tienen que tener un acompañante en la casa. O sea, estamos hablando no solamente de la cuestión educativa, sino también de la cuestión presupuestaria cuando decimos esto. Vamos a la próxima placa. El Ministerio de la Educación de la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación, en forma conjunta y con la participación de organizaciones y actores de la sociedad civil que consideren pertinente, deberán trabajar en forma coordinada a fin de acordar un plan de detección temprana en el ámbito educativo, porque hay determinadas respuestas y determinadas acciones que se pueden hacer para detectar efectivamente, muy al inicio de la vida de estas criaturas que tienen el síndrome Y, por ejemplo, recuerdo una situación personal que si uno detecta su mirada, muchas veces no toman contacto con la persona con la que están interlocutando, ¿sí? Sino que se fijan en algún otro elemento del contorno y de alguna manera no hacen una relación cotidiana fluida y a partir de ello se puede detectar. Pero no hay un único caso, no hay una sola forma y realmente es complicada la forma de encontrar justamente el diagnóstico. Vamos a la próxima. Según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia global del TEA se estimó en 1 de cada 160 niños. Estamos hablando de un poco menos de un 1% de la población, siendo más frecuente en varones. 4 de cada 5 son niños. Alrededor del 75% de las personas diagnosticadas con TEA presentan además otra condición psiquiátrica coexistente como déficit de atención o trastornos de ansiedad. Y los tests que se pueden hacer, las validaciones o pesquisas son muy sencillas en un primer momento para después sí una derivación médica y profundizar qué es efectivamente lo que le está pasando al que sufre de TEA. Objetivos de la modificación
reconocer a la escuela como un espacio irreemplazable para la detección temprana del espectro autista en los niños y niñas, proponiéndose en consecuencia dotar al Ministerio de Educación de un rol más activo, más independiente y de mayor responsabilidad en la detección temprana del TEA, siempre articulando su accionar con la autoridad de aplicación de la ley 27.043. Yo creo que en definitiva de lo que se trata es cada vez de subir más el piso, de tener más derechos para las familias y que se pueda acceder a una vida digna de la mejor manera posible. Muy bien, gracias Fabián con esta información porque este proyecto, como bien nos decía Fabián, aprobado en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, ahora es el turno de la Comisión de Salud, viene con la aprobación por parte de los legisladores, digamos con unanimidad de esta Comisión de Trabajo, lo que lleva ya a señalar que seguramente esa misma unanimidad la va a tener en la Comisión de Salud y por ende se va a avanzar rápidamente con esta iniciativa que podrá formar parte de una posible agenda pensando en una futura sesión, por lo menos así se está diagramando, así se está proyectando para el próximo 17 de mayo, después de 2 semanas de elecciones que va a haber el 7 de mayo, el 14 de mayo en diferentes provincias argentinas, en 8 provincias argentinas, posible sesión el 17, veremos qué es lo que ocurre aquí en el Congreso Nacional. Meli, gracias. Gracias, Fer, nos vemos. Fabi, gracias. Buen cumple, que lo termines bien. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Buen fin de semana. Buen día del trabajador. Lo mismo, gracias. Gracias a usted, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en DTV para tener, como siempre, la mejor información de lo que ocurre aquí en el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos.